fuera el padre del liberalismo, don Valentín Gómez Farías. Por eso es que es el único presidente que dura un día, solamente para pasar a la historia como el presidente del Congreso que jura la Constitución del 57. Y eso se debe al patriotismo, a la modestia, a la grandeza de León Guzmán. Gómez Farías, quien a los 43 años había firmado la Constitución del 24, en 1857, a la edad de 76 años, como presidente del Congreso, juró la Constitución. Por un padecimiento que le deterioró la salud, arrodillado delante del Evangelio, estoy citando a Zarco, juró enseguida. Hubo un momento de emoción profunda al ver al venerable anciano, al patriarca de la libertad de México, prestando el apoyo moral de su nombre y de su gloria al nuevo código político. Todos los diputados, puestos en pie y extendiendo la mano derecha, prestaron el juramento, oyéndose las 100 voces que dijeron: sí juramos. Aquí lo paradójico es que en aquel memorable momento fue el juramento también del presidente Ignacio Comonfort, quien dijo: yo, Ignacio Comonfort, presidente sustituto de la República, juro ante Dios reconocer, guardar y hacer guardar la Constitución Política de la República Mexicana que hoy ha expedido el Congreso. En ausencia de Gómez Farías por su enfermedad, León Guzmán le contestó a Comonfort: si así lo hicieres, Dios os lo premie, y si no, Dios y la patria os lo demanden. Este fue un juramento histórico, porque es el único caso en la historia que yo conozco de un país, si no fuera por lo trágico, yo diría cómico, digno de ser inscrito en el libro Guinness a la historia, en que un presidente se da un golpe de Estado a sí mismo. Porque el clero no aceptó la Constitución del 57. Desde el púlpito la condenó. Ya sabemos que el Papa Pío IX excomulgó a todos los servidores públicos que prestasen juramento a la Constitución, que es el artículo 128 de la Constitución del 57. Hoy, artículo 28 de nuestra Constitución. Antes de tomar posesión del encargo, debe rendir la protesta de guardar y hacer guardar la Constitución. De ahí viene este artículo. Y ustedes saben las reacciones que hubo. Se lanzaron un grupo de mexicanos contra otro grupo de mexicanos. Unos conservadores bajo el grito de fueros y privilegios, porque los fueros y privilegios fueron abolidos por la Constitución, y otros de la aplicación de la Constitución. Y finalmente Félix Zuluaga enarbola el plan de Tacubaya, desconoce la Constitución del 57 y se erige presidente de la República. Y todos conocemos la historia. Ignacio Comonfort solicita el apoyo de Juárez. Juárez se niega, siendo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y lo tiene encerrado en el Palacio desde diciembre del 57 hasta enero del 58, en que Juárez asume la presidencia, porque de acuerdo con la Constitución del 57, a causa de falta total del presidente de la República, lo sustituiría el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y para orgullo de todos los mexicanos y de la historia,
era don Benito Juárez. Pero fíjense ustedes, como Ford finalmente desconoció la Constitución del 57 porque no pudo soportar las presiones de su madre, que todos los días le decía que se iba a condenar a su familia si no desconocía la Constitución del 57, porque el Papa había excomulgado a los servidores públicos que hiciesen protesta de la Constitución. Y ya sabemos, viene la Guerra de los 3 años, hasta 61, y Juárez nombra a Arriaga como director de fondos de beneficencia pública, y en ese momento empiezan las penurias de los liberales. El fusilamiento de Ocampo, quien había caído, y Arriaga, encargado como gobernador de Aguascalientes para contrarrestar los levantamientos. Al concluir sus funciones como gobernador, Arriaga se refugia nuevamente como diputado en San Luis Potosí, realizando como siempre una vida ejemplar. No olvidemos, por cierto, no olvidemos que en 1843, siendo diputado presidente del Congreso en San Luis Potosí, Ponciano Arriaga presentó una iniciativa para crear una institución hermosísima, que es el antecedente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No es el Ombudsman sueco, es la Procuraduría de los Pobres, que crea en San Luis Potosí Arriaga en el 43. Y ustedes saben que en un momento dado se traslada a la presidencia de la República a San Luis Potosí. Por eso que algunos liberales, en honor a Arriaga, quisieron ponerle el nombre de San Luis de la Patria, porque recibió con un enorme cariño al presidente Juárez. Ciertamente, les decía, él duró 14 años en el poder, sí, pero no se nos olvide que 8 años anduvo en la carroza trashumante de la República, agobiado, miserable, perseguido, y 6 años al triunfo y a la caída definitiva de Maximiliano el 15 de julio del 67, ya definitivamente en Palacio Nacional como presidente. Por eso Juárez es el más grande de todos los mexicanos. Al final de su vida, Arriaga vuelve a su capital natal. En su natal San Luis Potosí escribió 2 testamentos. El primero, conocido como Testamento Moral, fechado en 1861, cuando estaba próximo a cumplir los 50 años de vida, ya a un año antes de su muerte. En ese documento da testimonio de su amor por la política como una expresión del amor por la humanidad y el prójimo. En ese contexto, postrado en su cama por alguna enfermedad, el licenciado Ponciano Arriaga dictó al escribano Isidro Calvillo su testamento y murió en la noche del 12 de julio de 1865 en la ciudad de San Luis Potosí. Yo dije 51, perdón, son 53 años, 7 meses y 23 días. Sus restos mortales fueron sepultados el día 13 en el Panteón de Guadalupe. Por decreto del Honorable Congreso de la Unión del 8 de junio de 1990, es decir, 125 años después de su muerte, el 13 de ese mes se procedió a la exhumación de los restos del licenciado Ponciano Arriaga para ser trasladados a la Ciudad de México, donde hoy reposan en la Rotonda de los Hombres Ilustres,